Luego tenemos los glicopéptidos. Dentro del glicopéptido tenemos estos dos, vancomicina y teicoplamina:a. ¿Cuál es el efecto adverso que se reconoce de la vancomicina? Cuando lo pasamos por vía endovenosa rápido, cuando se pasa vancomicina por vía endovenosa en menos de una hora, se libera histamina y eso produce el síndrome de hombre rojo. ¿Ya? Síndrome de hombre rojo produce la vancomicina por el uso rápido por vía endovenosa. Por eso cuando te pregunten cómo se pasa vancomicina, lento, se pasa lento. Y esta es la más importante, ¿no? La nefrotoxicidad y también ototoxicidad. Es nefrotóxico por eliminación renal y ototóxico también. Mucho cuidado cuando se combinan con macrólidos, porque los macrólidos también son ototóxicos, u otros fármacos, ¿no?, que generan ototoxicidad. Miren cómo actúa la vancomicina. La vancomicina lo que hace es unirse a los residuos de D-alanina del péptido glucano. Ahí está, miren, la vancomicina se une a los residuos de D-alanina y de esa manera bloquea el ensamblaje del péptido glucano, ¿no? El ensamblaje inicial, porque recuérdense que primero es vancomicina, luego los beta-lactámicos. Por eso, ¿cuál es el principal mecanismo de resistencia a la vancomicina? Miren, ¿qué hace la bacteria inteligentemente? Cambia el residuo de D-alanina. ¿Por qué lo cambia? Por lactato. Lo cambia por lactato. Entonces, al cambiarlo a lactato, ya la vancomicina no puede actuar. Por eso el principal mecanismo de resistencia a vancomicina es la modificación del sitio activo. Modificación del sitio activo. ¿Para quién se restringe el uso de vancomicina? Para bacterias gram positivas, cocos, estafilococo, enterococo. ¿Estamos? Resistentes. Estafilococo aureus, meticilino resistente. Enterococo, resistente a penicilina. Entonces, para eso se restringe. Cuando les digan qué antibiótico es de elección para ese aureus meticilino resistente, es vancomicina. El problema es que es nefrotóxico. También se da por vía oral. Entonces, cuando utilizamos la vía endovenosa es para estafilococo aureus, pero damos por vía oral en la colitis pseudomembranosa producida por la toxina de Clostridium difficile, pero en este caso se utiliza por vía oral, ¿ya? Por vía oral. Esa es la diferencia. Luego tenemos acá los que actúan en membrana, ¿no? Habíamos dicho, ¿quién actúa en membrana? La polimixina, que hay de varias familias, A, B, C, D. Acuérdate de la E, la polimixina E, que es la llamada colistina. Miren dónde actúa, en la membrana. ¿Qué hace en la membrana? Destruye la membrana, produce un efecto detergente, desestabiliza la membrana, porque tiene un efecto detergente, ¿no? Entonces, ¿qué produce? Lisis, porque al destruir la membrana se genera un efecto osmótico y la bacteria se lisa. Actualmente se viene empleando colistina con buenos resultados en las bacterias intrahospitalarias resistentes, Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter baumannii, ¿no? Para estas dos bacterias, miren, intrahospitalarias, que generan bastante muerte, ¿no? Y siempre se combina, o se da colistina más otro antibiótico, que puede ser un betalactámico, ¿no? O sea, un carbapenem, una cefalosporina, antiseudomónica, etc. Siempre estas bacterias es politerapia, no se da un solo antibiótico, se dan varios antibióticos. La colistina tiene esa ventaja, ¿no?, de que cubre a estas dos bacterias gram negativas intrahospitalarias. Reacción adversa, reacciones anafilactoides con disnea, taquiren, generan neurotoxicidad y en menor medida es nefrotóxica, ¿no? Entonces, neurotóxica. La daptomicina es su hermana, también actúa en membrana, ¿no? ¿Qué es lo que hace la daptomicina? Altera el transporte. Entonces, ¿qué es lo que hace? Aumenta el transporte de potasio, con lo cual la membrana se hiperpolariza, y al hiperpolarizarse, porque el potasio sale, se altera el transporte de la membrana, ¿no? Entonces
La daptomicina altera el transporte de la membrana. Es un lipopéptido cíclico, cubre a este Staphylococcus aureus meticilino resistente, a ese aureus vancomicina resistente y enterococo faecium y faecalis resistente a vancomicina. Pero sobre todo se emplea para infecciones de piel o de tejido celular subcutáneo, no para casos de neumonía. ¿Por qué no se da en infecciones respiratorias inferiores como neumonía? Porque el surfactante producido por el neumocito tipo 2 lo neutraliza. Por eso solo se emplea para infecciones de piel por estafilococo o infecciones digestivas por enterococo, pero no para infecciones respiratorias. Reacción adversa, miopatías, eleva la CPK, ¿no? La creatinfosfoquinasa. Y luego ya cambiamos de grupo, ¿no es cierto? Hemos visto los que trabajan en pared, ahora membrana, y luego tenemos los que inhiben la síntesis de proteínas, y en este caso hablamos de las tetraciclinas, que como habíamos dicho es un bacteriostático que inhibe, como pueden ver acá, la subunidad menor, que es la subunidad 30S, ¿no? La subunidad 30S. ¿Qué bloquea la tetraciclina? Miren lo que hace la tetraciclina. Inhibe lo que viene a ser el complejo de iniciación, ¿no? La tetraciclina bloquea el complejo de iniciación, impide que venga un ARN de transferencia con un aminoácido nuevo, ¿no? Entonces impide la entrada del ARN de transferencia que viene con un aminoácido. Entonces inhibe la síntesis de proteínas. Hay de tiempo de vida media corta, intermedia y larga, ¿no? Esta es la que más se emplea, la tetraciclina, con mucha reacción adversa. Doxiciclina, no se confundan con dicloxacilina. Dicloxacilina es una penicilina para estafilococo. Dicloxacilina, este es doxiciclina. ¿Dónde es de elección las tetraciclinas? La empleamos en infecciones por brucela. Recuerden el tratamiento de brucelosis, ¿no? Es con rifampicina, tetraciclina, ¿no? Para cólera, paciente con infección por cólera, damos tetraciclina, ¿no? O doxiciclina, 300 miligramos dosis única. Para cólera se da doxiciclina, 300 miligramos en dosis única. También se emplea en caso de úlcera péptica para cubrir el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori, ¿no? Damos amoxicilina, tetraciclina, metronidazol para el Helicobacter pylori. Para acné se utiliza un derivado que es la minociclina, ¿no? Minociclina para el tratamiento de acné, ¿no? Propionobacterium acnes, granuloma inguinal, en mordedura de animales, cubre bien a Pasteurella, aunque en mordedura de animales el antibiótico de elección es amoxiclavulanato. Amoxiclavulanato es el de elección en mordedura. ¿Qué pasa si el paciente tiene infección por sífilis, pero es alérgico a la penicilina y no podemos desensibilizarlo? La tetraciclina es la opción, ¿ya? La tetraciclina es el tratamiento para espiroquetas cuando el paciente es alérgico a la penicilina. Y de elección en el tratamiento por clamidia, trachomatis, causante de uretritis, cervicitis, EPI, ¿no? Enfermedad pélvica inflamatoria, neumonía también, ¿no? Linfogranuloma venéreo, citacosis cuando hay contacto con aves, loros, etcétera. Entonces ahí es de elección, ¿no? Clamidia. Alternativa en micoplasma. Alternativa, porque en micoplasma el de elección es macrólidos. Reacciones adversas gastrointestinales son las más frecuentes: dispepsia, dolor abdominal, etc. Fotosensibilidad, son hepatotóxicas y están contraindicadas en niños porque produce displasia del esmalte dental y disminución del crecimiento óseo. Por eso en gestantes y niños menores de 7 años no se utiliza tetraciclinas. Por eso si un niño está con infección por cólera, no podemos dar
doxiciclina, ¿qué damos? Macrólidos. Niño con cólera, macrólidos, hay que darle eritromicina, porque en niños y gestantes está contraindicado la tetraciclina. Y hay una tetraciclina de última generación, que es la tigeciclina, ¿no? Que es de tercera generación, alto tiempo de vida media, eliminación por vía hepática. Salió muy buena la tigeciclina, ¿por qué? Porque cubría a varias bacterias, miren, amplio espectro: Staphylococcus aureus, Enterococo, Listeria, Acinetobacter baumannii. Entonces cubría muy bien, ¿no? ¿Cuál era el gran problema de tigeciclina y se vino abajo? Porque no cubría Pseudomonas. Ese era el gran problema de la tigeciclina, porque cubría bien ese aureus, Enterococo, Acinetobacter, Listeria, que causan infecciones severas, pero no cubría Pseudomonas, ¿no? Entonces por eso se vino abajo el uso de tigeciclina, ¿no? Ya está. Muy bien, pero hay que considerarla en esas infecciones que hemos mencionado. Luego tenemos estos otros grupos que trabajan en la síntesis de proteínas, y nuevamente inhibición de la síntesis o de la subunidad 30S, miren, bloqueando el complejo de iniciación, el aminoglucósido, que a diferencia de la tetraciclina es bactericida. ¿Quién bloquea la subunidad 30S y es bactericida? El aminoglucósido. Bloquea el complejo de iniciación, produce una lectura errónea del ARN mensajero, y hasta ahí es igual con la tetraciclina. Ese mecanismo es igual. Entonces surgió la pregunta: ¿por qué es bactericida? Porque tenía que producir algo más. ¿Y qué adicional produce el aminoglucósido? Desestabiliza la pared bacteriana. Entonces, además de inhibir la síntesis de proteínas, desestabiliza la pared. Por eso su efecto bactericida. De espectro reducido: bacilos gram negativos, aerobios y cocos gram positivos, ¿no? Pero sobre todo los primeros, bacilos gram negativos aerobios, igual que el Astreonam, bacilos gram negativos aerobios, ¿no? Entonces, ¿como quién? Como las enterobacterias, pues Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, etc. Tamicacina, Gente, Streptotobramicina son los representantes. Acuérdate que a diferencia de los betalactámicos, el aminoglucósido es concentración dependiente. Es mejor una vez al día a dosis altas y tiene efecto postantibiótico. ¿Cuál es el gran problema? Su efecto adverso: nefrotóxico reversible. ¿Quién es el más nefrotóxico de este grupo? Gentamicina es el más nefrotóxico. Ototóxico: la ototoxicidad sí es irreversible. Acuérdense, nefrotóxico reversible, pero ototóxico irreversible, produce sordera congénita. Por eso la streptomicina en el embarazo está contraindicado, porque genera sordera congénita. Justamente es el más ototóxico vestibular. El más ototóxico vestibular es la streptomicina. En cambio, la amicacina es el más ototóxico coclear. El más ototóxico coclear es amicacina. Vestibular, streptomicina. Y Genta, el más nefrotóxico. Y mucho cuidado en pacientes con miastenia gravis. Si el paciente tiene miastenia gravis, ¿qué antibiótico no podemos dar? Aminoglucósido, porque genera bloqueo neuromuscular. Mucho cuidado, se restringe su uso en pacientes con miastenia gravis. Luego ya vienen los antibióticos que actúan en la subunidad 50S. De ahí tenemos los macrólidos. Miren, el macrólido bloquea la formación del enlace peptídico, es decir, la translocación, bloqueando la subunidad 50S, ¿no? Pero es bacteriostático, se inhibe el crecimiento de la bacteria, ¿no? Está eritro, claritro, acitro. Eritro se da 4 veces al día, claritro 2 veces al día,
acitromicina una vez al día. Los macrólidos son de amplio espectro, por eso se emplean para infecciones comunes como neumonía, infecciones respiratorias. Cubren muy bien los macrólidos, ¿no? Tosferina, niñito con tosferina, ¿no? Bordetella pertussis, le damos macrólidos. Al lactante se da acitromicina 10 miligramos por kilo de peso por 5 días para Bordetella pertussis, 10 miligramos por kilo de peso. Micoplasma, ¿no es cierto?, causante de la neumonía atípica, damos macrólidos en infecciones por micoplasma, neumonías atípicas. Diarrea por Campylobacter, ese niñito que estaba en contacto con aves y hace diarrea con moco y sangre, ¿no? Cuando hay contacto con aves y el niñito hace diarrea con moco y sangre, sospechen Campylobacter. Y el tratamiento es con acitromicina. También 10 miligramos por kilo de peso, pero por 3 días. Esa es la diferencia. Para Campylobacter es 3 días, para pertussis es 5 días. Efecto adverso de los macrólidos: hepatitis colestásica, generan colestasis, inhiben el citocromo, pero este es el más grave, que sobre todo se ve con ¿quién? Con la eritromicina. La eritromicina prolonga el QTA, pues mucho cuidado en lactantes con eritromicina. Mejor es utilizar acitro, y más si lo combinan ¿a quién? Macrólidos con ¿quién? Con antihistamínicos. A veces hacen esa combinación, doy macrólido más antihistamínico. Eso aumenta el riesgo de prolongar el QT, porque cuando el QT se prolonga, eso van a ver en cardiología, se produce una arritmia ventricular severa que se conoce con el nombre de Torsades de Points. Se llama así, Torsades de Points, cuando se prolonga el QT, Torsades de Points. Y es una arritmia ventricular grave que puede producir la muerte, sobre todo cuando combino macrólidos con antihistamínicos. Acá está la streptogramina, que es separadas, vienen juntas, quinupristina y dalfopristina, y son bactericidas, ¿no? Vienen juntas. ¿Para dónde utilizamos streptogramina? Que también inhibe la subunidad 50S para Enterococo faecium, resistente a vancomicina. Infecciones de piel por Staphylococcus aureus o estreptococo, ¿no? O sea, para cocos gram positivos damos las streptograminas como alternativa, muy poco empleadas, no son poco disponibles. Efecto adverso: síndrome mialgia, artralgia, ¿no? Y produce también hematuria, mialgia, artralgia, hematuria. Cloranfenicol era un antibiótico bueno que cubría también todo, es de amplio espectro y con buena biodisponibilidad, incluso dando por vía oral trataba meningitis. Era muy buena el cloranfenicol. Mecanismo de acción: inhibe la transpeptidación, es decir, la formación de enlace peptídico. ¿Qué enzima forma el enlace peptídico? La peptidiltransferasa. El cloranfenicol bloquea esa enzima, bloquea la peptidiltransferasa. Entonces, era muy bueno el cloranfenicol porque cubría para infecciones comunes como fiebre tifoidea, meningitis, bartonelosis, infecciones por Rickettsia. ¿Cuál es el gran problema del cloranfenicol? Su reacción idiosincrática, conocido con el nombre de anemia plásica, ¿no? Produce aplasia de médula ósea. Y cuando se utilizaba en lactantes o prematuros, producía el síndrome de niño gris, ¿ya? Porque se acumulaba el cloranfenicol por la inmadurez hepática. Y también, al igual que el macrólido, inhibe el citocromo P450. La clindamicina pertenece a la familia de las lincosamidas, que es bacteriostático, ¿ya? Es bacteriostático, también inhibe la subunidad 50S y es de amplio espectro. Cubre gram positivos, gram negativos y anaerobios. Esa es la gran ventaja de clindamicina, que cubre anaerobios e incluso protozoarios. Cubre también protozoarios. Tiene efecto postantibiótico, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde utilizamos clindamicina? Sobre todo
para infecciones respiratorias complicadas, como una neumonía aspirativa, un absceso pulmonar. Ahí se utiliza clindamicina, ¿no? Sobre todo en infecciones anaeróbicas del pulmón. ¿Y cuál es su gran efecto adverso al utilizar clindamicina? Como es de amplio espectro, borra la flora del colon y hace que prolifere el Clostridium difficile, produciendo colitis pseudomembranosa. Esa es su principal reacción adversa. Por eso cuando te pregunten ¿qué antibiótico está asociado a colitis pseudomembranosa? Clindamicina. Clindamicina está asociada a colitis pseudomembranosa, ¿no? ¿Y con qué tratamos la colitis pseudomembranosa? Con vancomicina o metronidazol, que es otra opción. Banco o metro. Produce ictericia, exantema, náuseas. Ya está. El Linezolid surge como una opción para tratar Staphylococcus aureus meticilino resistente cuando el paciente tiene falla renal. Porque ¿qué antibiótico damos en Staphylococcus meticilino resistente? Vancomicina. Pero la vancomicina es nefrotóxica. Entonces, cuando no puedo utilizar vancomicina, utilizo Linezolid, que pertenece a la familia de las oxazolidinonas. Bloquea la subunidad 50S, bacteriostático para gram positivos, S. aureus, ¿ya? Y también cubre actinomices, ¿ya? Tiene buena biodisponibilidad. Cuando te pregunten qué antibiótico se da por vía oral, porque la vía oral es la que tiene menos biodisponibilidad, pero ¿quién es el que tiene por vía oral biodisponibilidad del 100%? Linezolid. El problema es a nivel hematológico, produce trombocitopenia, cefalea, vómitos, acidosis láctica, ¿no? Pero sobre todo el problema hematológico se ve con Linezolid, ¿no? Muy bien. Y las que alteran el metabolismo del folato, que habíamos dicho, vienen a ser las sulfas, ¿no? Que son análogos del PABA. ¿Se acuerdan del PABA? Que servía para formar bases nitrogenadas. Entonces lo que hace la sulfa es ser análogo del PABA, con lo cual la enzima, que es la dihidrofolato sintetasa, ya no se une al PABA, sino se une a la sulfa, con lo cual se detiene la formación de bases nitrogenadas. El trimetropin actúa después en la dihidrofolato reductasa, ¿no? En la dihidrofolato reductasa. Entonces, ¿cuál es el principal mecanismo de resistencia a las sulfas? Aumentar la concentración del ácido paraminobenzoico. Ese es su principal mecanismo de resistencia de las sulfas, ¿no? Tienen efecto bacteriostático si están separadas, pero si las damos juntas son bactericidas. Se llama cotrimoxazol. Cotrimoxazol es la combinación de trimetropin más sulfametoxazol en una proporción de 1 a 5. Trimetropin como 1 y sulfametoxazol como 5. ¿Dónde son de elección las sulfas? En gram positivos, incluyendo Streptococcus pyogenes, pero no enterococo, y gram negativos también, Neisseria, Haemophilus, enterobacterias, ¿no? Por eso también podemos utilizar para infección urinaria. Actinomices, cuando te digan neumonía por actinomices, hay sulfas, hay que utilizar. En paciente con VIH también infecciones por nocardia, ¿no? Neumocistis, ¿ya? Infecciones por neumocistis en paciente con VIH se trata con cotrimoxazol, ¿ya? Cotrimoxazol. Recuérdense de nocardia, actinomices, acá falta neumocistis, ¿no? Que es un hongo como tal que causa neumonía en paciente inmunosuprimido. Y profilaxis para toxoplasma, ¿no? Utilizamos como profilaxis. Muy bien. Y tenemos finalmente las fluoroquinolonas. ¿Qué efecto adverso producen las sulfas? Las sulfas, ojo, están contraindicadas en el primer trimestre del embarazo y en el tercer trimestre, porque producen kernicterus, producen ictericia neonatal, ¿ya? Ese es el efecto adverso que tienen que recordarse. Producen kernicterus. Y luego tenemos las fluoroquinolonas, de primera hasta la cuarta generación. Miren, ¿para qué nacen las fluoroquinolonas? Para gram negativos.
enterobacterias. Luego segunda generación, gram negativos aerobios. Estos son los más utilizados, norfloxacino, cipro, que le empleamos ¿para qué? Para ITU, para prostatitis, en caso de paciente cirrótico, para peritonitis bacteriana espontánea, profilaxis de peritonitis bacteriana espontánea, ¿ya? ITU, prostatitis, quinolonas de segunda generación. Pero cuando ya queremos aumentar el espectro, por ejemplo, te dicen un varón con prostatitis y pielonefritis o neumonía que no responde a cefalosporinas, levofloxacino. Levofloxacino aumenta gram positivo su espectro, entonces tiene más cobertura, lo reservamos para cuadros severos, prostatitis más pielonefritis, allá le aumento el levofloxacino. Pero si es una prostatitis corriente, le damos quinolonas de segunda. Y la de cuarta generación, anaerobios, moxifloxacino, gemifloxacino. Esa es la ventaja de, en caso de moxifloxacino es un antituberculoso, ¿no? De segunda generación. ¿Cuál es el mecanismo de acción de las fluoroquinolonas? Bloquean la ADN girasa, o también llamada topoisomerasa 2 en gram negativos o 4 en gram positivos. Por lo tanto, ¿qué bloquea? La replicación del ADN. Eso es lo que bloquea las quinolonas, la replicación del ADN. Generan náuseas, mareos, colitis pseudomembranosa también puede producir, pero a la cabeza es clinda. Segundo es quinolonas. Y también los beta-lactámicos de amplio espectro. Y mucho cuidado en adulto mayor. Ese paciente adulto mayor que usa quinolonas y se queja de dolor en los tendones, tendón de Aquiles. Un paciente adulto mayor que está teniendo dolor en el talón cuando está tomando quinolonas, hay que suspenderlo, porque genera tendinitis o hasta ruptura de tendón, ¿no? Mucho cuidado con ese efecto adverso que a veces se olvida. Y también está contraindicado en gestantes y niños porque produce deformidad osteocartilaginosa, ¿no? Está contraindicada en gestantes. Muy bien, y el metronidazol, que es el antibiótico que rompe las cadenas de ADN, bactericida, tiene metabolismo hepático y eliminación renal. Es el antianaerobio de la vía digestiva, de colon, ¿no? De la vía digestiva, ¿no? Entonces, cuando ustedes ven apendicitis, diverticulitis, el cirujano utiliza ceftriaxona más metronidazol, ¿no? También para EPI, enfermedad pélvica inflamatoria, abscesos pélvicos, y también para protozoarios. Acuérdense de giardia y entamoeba histolítica. A giardia le damos 15 miligramos por kilo de peso al día de metronidazol por 5 a 7 días. Y para entamoeba, utilizamos para entamoeba histolítica 30-50 miligramos por kilo de peso de metronidazol. Es más dosis, ¿no? Para entamoeba histolítica, que produce náusea, vómito, convulsión, y este es el fármaco o antibiótico que hay que tener mucho cuidado cuando se combina con el etanol, porque produce una reacción llamado efecto antabús, donde el paciente tiene diaforesis, rubicundez, palpitaciones, etcétera. Mucho cuidado con asociarlo con el alcohol. Está contraindicado en el primer trimestre del embarazo, pero luego lo podemos emplear, sobre todo en qué infección lo utilizamos en el embarazo, para la vaginosis bacteriana, producido por Gardnerella vaginalis. En gestantes con vaginosis por Gardnerella utilizamos metronidazol, pero a partir del segundo trimestre por vía oral. En el primer trimestre está contraindicado, ¿no?